Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo están? Muchas gracias nuevamente por participar en nuestros Ateneos. Hoy tenemos el gran honor de que esté con nosotros el doctor Adolfo Güemes, quien hizo algunos fellowship en oftalmopediatría, estrabismo y neurooftalmología en el Cleveland Clinic en Ohio, Estados Unidos. En este momento es el director del servicio de oftalmopediatría, estrabismo y neurooftalmología en consultores oftalmológicos en Buenos Aires. Hoy nos va a brindar el tema neurooftalmología y casos clínicos. ¿Qué tal, Adolfo? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Luis? Muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un honor poder participar en estos ciclos de Ateneos en Oftalmobat. He escuchado mucho de tu centro, cómo ha crecido en los últimos años y todo tu currículum y tu estadía en retina en Estados Unidos. Así que para mí es un gran placer poder participar en ese centro. El placer es nuestro y el honor por el nivel que has conseguido en todos estos años, en todo lo que estás haciendo, en la parte académica, en la parte institucional. Así que es un verdadero honor tenerte. Cuando quieras, podemos comenzar. Bueno, muchas gracias. Y hoy vamos a hablar de casos clínicos de neurooftalmología. Vamos a tratar de hacerlo en más o menos 40 minutos y vamos a mostrar casos clínicos de neuritis óptica, y muchas veces lo que ocurre es que nos derivan pacientes o nos llegan pacientes con el diagnóstico ya hecho de neuritis óptica, y hay un tema etimológico de ver si realmente es una neuritis óptica. Cualquiera, a veces la tendencia en oftalmología es a cualquier patología de nervio óptico denominarla neuritis óptica. Y la neuritis óptica, por definición, como lo dice el nombre, es una inflamación del nervio óptico y de las vainas del nervio óptico que cubren el nervio óptico, que es totalmente distinto cuando hay una compresión del nervio óptico, porque ya la etiología sabemos que es diferente, o cuando hay una alteración vascular, que suele ser abrupta, a nivel del nervio óptico, donde ahí no hay inflamación. Entonces, es importante distinguir cuándo es verdaderamente una neuritis óptica y cuándo no lo es, sea por un accidente isquémico del nervio óptico, sea por una compresión del nervio óptico, o sea por una hipertensión endocraniana que también va a producir un edema de papila o un edema del nervio óptico. Entonces, vamos a empezar por casos, vamos a tratar de hacerlo más simple posible para que se entienda en todos los niveles de la residencia. Esta es una paciente de 54 años de edad, de sexo femenino, que consultaba porque nuevamente ya había pasado, tenía dolor y pérdida de visión aguda o subaguda en el ojo derecho, y ya lo había tenido 12 años atrás. Le habían dado inyecciones de solumedrol y había mejorado a los 2 días. Se hizo neuroimágenes que daban totalmente normal. Hace 2 años le había pasado en el otro ojo, también dolor ocular, pérdida de visión en el ojo izquierdo, que mejoró. Entonces uno diría, bueno, una neuritis óptica, ¿qué es una neuritis óptica? La inflamación del nervio óptico. Es una pérdida subaguda de visión. Digo subaguda porque ocurre a lo largo de unos días o una semana y no de manera abrupta como se da en la neuropatía isquémica, que tiene dolor característicamente, que aumenta con los movimientos oculares y que tiene una gran pérdida en la visión y la visión de los colores también, sobre todo. Los pacientes incluso lo refieren, que ven todo como distinta saturación de los colores o blanco y negro, y que al cabo de un tiempo mejora espontáneamente. De ahí el estudio del trial que se hizo de neuritis óptica, en donde algunos le pusieron corticoides endovenosos, a otros corticoides vía oral y a otros nada, y se vio que el grupo control, a los que no se les dio tratamiento, tenía una evolución favorable también en cuanto a su mejoría en la visión. O sea que la naturaleza muchas veces ayuda más que los tratamientos médicos. Sin embargo, lo que se había visto en ese trial es que cuando uno le hace el corticoide por vía endovenosa, la recuperación de la visión es mucho más rápida y las recidivas o recaídas son mucho menores, con lo cual, como esto se asocia a esclerosis múltiple, entonces obviamente es el tratamiento de elección que se hace hoy en día, en el caso de una neuritis óptica. Y este paciente, digamos que cumplía los criterios de una neuritis óptica,
porque tenía dolor, tenía pérdida de visión de manera subaguda, y que mejoraba con los corticoides. O sea que uno diría, bueno, esto es una neuritis óptica. Lo único que no calzaba muy bien en lo típico, en lo clásico, lo que se llaman las neuritis ópticas clásicas, es que tenía una resonancia magnética que era totalmente normal y no tenía lesiones desmelinizantes periventriculares como se suelen ver en los casos de esclerosis múltiple asociado a neuritis óptica. Tenía antecedentes de hipertensión arterial, hipercolesterolemia, hipotiroidismo, y vemos que en el fondo de ojo, la paciente ahora en el ojo derecho, que es donde había tenido este episodio nuevamente, tenía una palidez papilar. En el ojo izquierdo había tenido un episodio, tenía una excavación todavía normal, y la visión de los colores en el ojo derecho del caso de la neuritis óptica estaba severamente afectada con, como ven, una atrofia de papila. La resonancia magnética nos daba que era normal. Se le hizo nuevamente un tratamiento con solumedrol endovenoso y luego corticoides por vía oral durante 7 días y mejoró la visión a 20/60. 2 meses después vuelve a repetir este episodio de baja de visión, pero en el otro ojo, con dolor en los movimientos oculares. Volvemos a repetir el tratamiento de solumedrol endovenoso y vuelve a mejorar, pero ya era raro, ya tenía 2 episodios en un ojo, 2 episodios en el otro, era como demasiado repetido. Vemos acá el campo visual donde estaba ya afectado con escotomas secocentrales en el ojo derecho, y en el ojo izquierdo tiene algunos escotomas periféricos. Vuelve a repetir episodios de disminución de la visión con dolor ocular moderado, mejoría en la visión. En 3 ocasiones en 2 años volvemos. Cada vez que tenía episodios, la paciente ya, creo las últimas veces ni siquiera nos consultó y ya directamente fue al sanatorio donde las ponían los corticoides endovenosos, y ella misma nos pedía la orden y se iba a internar y se colocaba los corticoides endovenosos. Nunca signos neurológicos, nunca signos de ningún tipo de paresias o de alteraciones motoras o alteraciones sensitivas en el resto del cuerpo, pero vemos que ya esto sale de lo normal. Cuando un episodio se repite en un ojo, se repite en el otro, entonces con imágenes normales solamente había una imagen dudosa de nervio óptico que quedaba con realce, ya sale de lo típico. Entonces estos son los casos donde uno tiene que pedir anticuerpos antiacuaporina 4, que hoy en día cuando uno tiene una paciente con una neuritis óptica, lo que hay que hacer es siempre, cuando sale de lo típico, aparte de pedir neuroimágenes, es pedir anticuerpos antiacuaporina 4 o anticuerpos anti-MOG que bueno, se hacen ya digamos en varios laboratorios hoy en día en Buenos Aires. Entonces son ya neuritis óptica que salen de lo típico cuando son episodios que se repiten, y entonces ahí ya tenemos que pensar en otra patología que suelen tratarse hoy en día con citostáticos o con anticuerpos monoclonales. Entonces esto correspondía al dar positivo anticuerpos antiacuaporina a una neuromielitis óptica, enfermedad de Vick, que se da, aparte de una alteración a nivel de nervio óptico, se asocia también a veces a una mielopatía. Por eso cuando un paciente tiene una neuritis óptica que no es clásica y uno tiene que pensar en que puede ser una neuromielitis, cuando uno pide imágenes hay que pedir resonancia magnética nuclear de cerebro y órbita y también de columna. Se da en pacientes sanos o asociados a algunas otras enfermedades autoinmunes, y suelen tener focos de desmielinización en sustancia blanca, pero en lugares distintos a lo que se da en una esclerosis múltiple, ya que en la esclerosis múltiple típicamente se localizan a nivel periventricular o en el cuerpo calloso, mientras que cuando es una neuromielitis óptica o enfermedad de Vick se da en otros puntos a nivel cerebral. Entonces, casi siempre la médula espinal también suele estar afectada, y a diferencia de la esclerosis múltiple, en las neuromielitis el cerebelo nunca está afectado, tiene una gliosis solo en la esclerosis múltiple, y hay lesiones en las fibras arcuatas más frecuente en la esclerosis múltiple. Entonces, en la neuromielitis óptica generalmente afecta más el nervio óptico que el resto de las estructuras, y
finalmente, cuando uno se repite, puede empezar a tener episodios motores. Por eso, como dije, siempre hay que pedir neuroimágenes también a nivel de la columna. Entonces, acuérdense que no todas las neuritis ópticas son asociadas a esclerosis múltiple, y que en algunos casos, cuando sale de lo normal, hay que pedir anticuerpos. En estos casos, hoy en día se pide anticuerpos anti-aquaporina 4 o se pide anticuerpos anti-MOC. Esto, de todas maneras, sí, inicialmente los tratamos con corticoides, pero después el tratamiento sistémico varía y es distinto que el tratamiento con medicamentos citostáticos o anticuerpos monoclonales, como se suele dar muy frecuentemente en la esclerosis múltiple. Y por eso es importante clasificar. Hoy en día se clasifica una neuritis óptica en típica o atípica, y cuando ya sale de lo típico, uno ya tiene que pensar en pedir anticuerpos. Acá el edema de papila puede ser leve, moderado, o incluso a veces, como en cualquier neuritis óptica, decimos el paciente no ve nada y el médico tampoco, porque cuando vemos el nervio óptico en los primeros episodios que no hay atrofia, puede no haber edema. El estudio multicéntrico de neuritis óptica lo que mostró es que 1/3 de pacientes con neuritis óptica tienen edema de papila. ¿Cómo se ve una neuritis óptica típica entonces, ya que estamos presentando un caso de neuritis óptica atípica? La típica neuritis óptica es importante saber la edad. Raramente se dan mayores de 50 años de edad, generalmente son menores de 50 años de edad. Es una pérdida aguda de visión o subaguda de visión. Aguda, subaguda significa que pierden visión a lo largo de unos días, una semana, máximo 2 semanas. Típicamente 95% de los casos tienen dolor en los movimientos oculares. El paciente dice, uno le pregunta y dice, sí, cuando muevo los ojos me duele más, y eso está debido a la inflamación de las vainas, que cuando mueven los ojos en el cono tienen dolor. Siempre van a tener, si hay patología del nervio óptico, siempre van a tener una pérdida de visión de los colores. Por eso es muy importante cuando uno duda si es patología de retina o si es patología de nervio óptico, es importante tomarles la visión de los colores. Tabla de Ishihara es algo que francamente lo tienen disminuido los pacientes con neuritis óptica. Y siempre acuérdense que en la parte de la semiología, cuando uno estudia nervio óptico, son los reflejos pupilares. Entonces van a ver que un paciente que tiene una neuritis óptica siempre, 100% de los casos, va a estar afectada los reflejos de la pupila y va a tener un defecto pupilar aferente relativo. Esa es otra manera de diferenciar cuando uno duda, ¿será que tiene patología de retina o será que tiene patología de nervio óptico? Háganle el examen de pupilas, y si el paciente tiene un defecto pupilar aferente relativo, eso nos está hablando que la patología es de nervio óptico y no de retina. Acuérdense que muchas veces cuando la neuritis óptica no presenta edema de papila, entonces a veces se hace difícil saber si esa disminución subaguda de visión puede ser por alguna patología retinal de mácula, que a veces dudamos o no. Si bien hoy en día con el OCT es mucho más fácil de detectar cualquier patología a nivel macular, de todas maneras la semiología de la pupila es algo que uno siempre tiene que hacer como parte del examen rutinario en oftalmología, porque ahí es donde vamos a detectar las alteraciones del nervio óptico aún antes de dilatar al paciente. Vamos a tomar la visión y vamos a saber si la patología ya está en el nervio óptico o no, con solamente tomar los reflejos pupilares. El tratamiento se da corticoides en la etapa aguda, endovenoso, 1 gramo por día, pasar en 6 horas, y se da inmunoglobulinas y se da interferón, para evitar las recaídas. Vamos a pasar a otro caso, a otra neuritis óptica atípica. Vamos a pasar a un caso pediátrico ahora. Un paciente eso es otra de las cosas que los residentes tienen que tener en cuenta. Otro paciente que me fue derivado por neuritis óptica o por neuropatía, tenía 10 años de edad, sexo femenino, había hecho los controles oftalmológicos. Yo siempre digo que en oftalmopediatría lo más difícil que hay es tomarle la visión a un chico. Y muchas veces vemos la gran variabilidad interexaminador que hay. A veces mi ayudante me dice, no, la visión es de 6 décimos, y voy yo y le tomo 8 décimos. Y después le toma otro y le toma 2 décimos. Entonces,
Hay veces que es difícil tomarle la visión a los chicos y depende de la colaboración, depende del estado de ánimo, depende de cómo el chico le cae al médico que lo está examinando, en fin. Pero este caso era un caso de un paciente de 10 años que ya había hecho varios controles para el colegio, como siempre se suelen pedir, y no habían dicho nada en especial, y ahora le dicen que tiene una neuropatía óptica, con lo cual los padres venían muy preocupados. Esta era la nota de derivación, y tenía 3 décimos de visión en ambos ojos, pero curiosamente tenía las pupilas reactivas, o sea que acá no había neuritis óptica, ni compresión, ni nada, con una visión de colores un poco disminuida. Como antecedentes había tenido un Stevens-Johnson por tratamiento de antibióticos, y vemos que ya viene con su OCT, donde se ve el nervio óptico de una forma diferente a lo normal. Pensaban que era un edema de papila, y el campo visual daba alterado. Si bien tenía 10 años y era el primer campo visual, los padres venían asustados porque tenía un campo visual alterado en los 2 ojos, con lo cual pensaban que podía haber alguna patología tumoral, genética, etcétera, pero que eso saltó en un examen oftalmológico, y el chico de 10 años de edad no había referido absolutamente ninguna sintomatología. Le hicieron un electroretinograma donde le mostraba una leve alteración o anormalidad porque tenía un aumento en la latencia, y lo que veíamos en el fondo de ojo, fíjense, es una alteración. Fíjense la vascularización, que muchas veces cuando vemos acá es una alteración en el patrón vascular, nos está hablando de que en realidad es congénito esto y que no es nada adquirido. Y vemos que hay una leve hipoplasia o malformación congénita del nervio óptico, donde se ve el signo del doble anillo. Vean alrededor de la papila, tanto del lado derecho como del lado izquierdo, unas alteraciones pigmentarias y un patrón vascular un poco, no lo típico, sino un patrón vascular diferente a lo que solemos ver habitualmente. Esto es lo que demuestra esta alteración en el campo visual, y lo que tenía esta paciente no era ninguna alteración adquirida, sino su propia alteración en los nervios ópticos de manera congénita. Así que esto es una de las cosas que hay que tener en cuenta cuando uno ve. El paciente no tenía ninguna sintomatología, no había referido baja en la visión, no había referido para nada tampoco dolor en los movimientos oculares, ni alteración en la visión de los colores, sino que esa alteración ya la tenía de manera congénita. Entonces, siempre tener en cuenta como diagnóstico diferenciales mirar si no puede haber una cuestión ya crónica que lo tiene de los primeros de nacimiento, y miren el patrón vascular para ver si no puede corresponder esto a una malformación congénita del nervio óptico y no a una neuritis óptica. Ven que por supuesto acá tiene una alteración con defectos en el campo visual centrales y escotomas ecocentrales en el ojo izquierdo, pero esto claramente también puede corresponderse a una malformación congénita del nervio óptico, donde vamos a ver que las papilas tienen una coloración bastante normal y no se ve palidez. Entonces, tener en cuenta que la hipoplasia nervio óptico tiene el signo del doble anillo, que es cuando uno ve alrededor de la papila otro borde correspondiente a la unión del epitelio pigmentario con la esclera. Tiene alteraciones en el campo visual, pero ya eso es de manera congénita, y que no es algo progresivo. O sea que generalmente si un chico aparece con alguna alteración que nunca refirió nada, y uno ve el nervio óptico de una forma no típica, con un patrón vascular no típico, entonces tiene que pensar que eso es congénito y que eso no es adquirido. Vamos a encontrar otro caso de atípico, para ver que no todo es neuritis óptica. Esta es una paciente de 68 años, de sexo femenino, que me derivaron, que venía con estos anteojos, y por eso saco la foto y ella nos dio permiso. Paciente de Rosario que vive en Florencia, Italia, hace muchos años y se dedica a pintar, y había notado que empezó a tener menor visión de los colores, menor saturación, y ella se notaba justamente por pintar, que es lo que ella hacía. Le notaba que tenían
bueno, que tenía que usar más colores, que notaba que tenía menos saturación, lo mismo que estaba usando anteriormente en su vida, y tenía que usar más pomos de color para darle más intensidad. Y sobre todo, muchísima fotofobia. Era una fotofobia tremenda, que le hacía imposible salir afuera. Había empezado con eso y realmente lo único que conseguía calmarle algo y poder salir afuera era usar estos anteojos con filtros rojos. Y como antecedente sistémico simplemente era hipertensa, estaba tratada con medicación, estaba bien controlada. Le tomábamos la visión y sin embargo la visión era normal, tenía buena visión y la paciente se quejaba excesivamente con sus problemas visuales, y sin embargo vemos que tenía una buena visión, con una visión de los colores levemente alterada, tampoco era algo tan grave. Las pupilas eran normales, o sea que uno dice, bueno, si tuviera algo de nervio óptico, aunque no tuviera un defecto pupilar aferente relativo, tendría que tener una pupila más lentas, que no reaccionan tanto a la luz. Generalmente la semiología de la pupila lo hacemos mirando la letra E grande, mirando de lejos para evitar la convergencia y la miosis, y apagamos las luces y usamos el Schepens o el oftalmoscopio indirecto, que tiene una luz bastante fuerte, bastante potente. Iluminamos una pupila, después la otra, y habitualmente cuando vemos que la pupila reacciona rápidamente a la luz, sabemos que ese nervio óptico funciona bien. Y esta paciente tenía eso, mostraba que las pupilas, cuando le mostramos con el Schepens la luz, reaccionaba rápidamente, o sea que curiosamente tenía atrofia de papila, a pesar de tener esas pupilas reactivas, un poco mayor en un lado, un poco mayor en otro. Y uno diría, bueno, podría ser que esta paciente con antecedentes de hipertensión arterial, a pesar de estar bien controlada, podría haber sido que tuviera una neuropatía isquémica, porque tenemos una excavación pequeña, tenemos atrofia de papila. Ahora, puede darse, ¿cómo es la neuropatía óptica isquémica? La famosa neuropatía óptica isquémica no arterítica o la arterítica, el ION. Bueno, el ION se da, a diferencia de la neuritis óptica, en mayores de 50 años de edad. Suele ser súbita, o sea que no pierden la visión a lo largo de unos días, sino los pacientes habitualmente se dicen, perdí la visión cuando empecé a ver una sombra, o empecé a ver algo raro, o empecé a ver borroso a la mañana. Puede ser a la mañana, puede ser en otro momento, suele ser debido a episodios de hipotensión nocturna, pero el paciente refiere claramente cuándo fue que empezó a verlo, o sea que es algo agudo y no subagudo, no es a lo largo de 2, 3, 4 días y no ocurre de golpe. Otra de las características de la neuropatía óptica isquémica anterior es que no tiene dolor. Uno podrá decir que tiene molestias, pero no dolor cuando mueve los ojos, como sí se da en la neuritis óptica, así que es otra manera de diferenciar una de otra. Neuritis óptica tiene dolor, neuropatía óptica isquémica anterior no tiene dolor. Y la otra característica que es muy importante cuando uno piensa que hay una neuropatía óptica isquémica es la excavación. Miren la excavación. Cuando un paciente mayor de 50 años, como son los que tienen el ION, tiene una excavación muy pequeña, entonces ese es un factor de riesgo para la neuropatía óptica isquémica. Lo que Ron Bird, en la década del 70, neurooftalmólogo en ese momento en Florida, describió como disco de riesgo. Disco de riesgo porque descubrió que los pacientes que tenían neuropatía óptica isquémica tenían una excavación más pequeña, contrario a los glaucomatosos. Por eso le llamó disco de riesgo. Entonces, cuando uno sospecha que un paciente puede tener una neuropatía óptica isquémica, vayan al ojo sano, miren el ojo que no tiene sintomatología y van a ver que ese ojo también va a tener una excavación más pequeña. El otro ojo va a tener un edema de papila. Otra de las diferencias entre la neuropatía óptica isquémica y la neuritis óptica es que la neuropatía óptica isquémica siempre se presenta con edema de papila. En cambio, la neuritis óptica no siempre. Por eso es el famoso lema cuando el médico no ve nada y el paciente no ve nada, porque a veces el médico no ve nada porque no tiene edema de papila y sin embargo tiene una neuritis óptica. En cambio, la neuropatía óptica isquémica anterior, ya sea arterítica o no arterítica, siempre va a tener edema de papila, o sea que siempre van a ver algo en el disco óptico. Así que esa es otra de las diferencias entre neuritis óptica y neuropatía óptica isquémica.
Aparte, la edad, uno ocurre arriba de los 50, 60 años de edad y otro antes de los 50 o 60 años de edad. Aparte, dolor, uno tiene dolor y no tiene dolor. Y lo otro es, lo que sí coincide tanto la neuritis óptica como la neuropatía óptica anterior isquémica es que los dos van a tener los reflejos pupilares afectados. Por eso les dije que es tan importante en un examen oftalmológico siempre acostumbrarse a revisar la semiología de las pupilas, porque como esto afecta al nervio óptico también, la neuropatía óptica isquémica va a tener una alteración en la pupila con un defecto pupilar aferente relativo. Ahora, uno diría, entonces esto puede ser una neuropatía óptica anterior isquémica, puede ser. Lo raro es que, bueno, acá no vemos edema. ¿Por qué no vemos edema? Bueno, uno puede haber tenido una neuropatía óptica isquémica y después de 6 semanas, por más edema que haya tenido, ese edema se va a ir y va a quedar una atrofia. Entonces quizás este paciente tuvo una neuropatía óptica isquémica hace mucho tiempo y bueno, y ahora ya le quedó la atrofia, así que podría haber sido eso. Ahora, ¿qué es lo que no cierra para la neuropatía óptica isquémica anterior? La paciente tenía esos anteojos rojos o de un color extraño por la fotofobia. O sea, la neuropatía óptica anterior isquémica no da fotofobia y menos fotofobia extrema. Podría decir, bueno, la afección de los colores se da, sí, la afección de los colores se da tanto en la neuritis óptica como en la neuropatía óptica anterior isquémica, pero lo que no da el ION es una fotofobia tan importante, tan extrema, que el paciente no pueda salir de su casa y tenga que usar hasta para estar adentro de su casa esos anteojos con esos filtros rojos. Entonces acá había algo que ya sale de lo común, y es cuando uno sale de lo común donde uno tiene que empezar a pensar en el algoritmo de manera diferente, y pensar a buscar en otras patologías. Entonces tenía reflejos pupilares normales, a pesar de tener estas papilas relativamente pálidas. ¿Y por qué puede ser que tenga pupilas normales y tiene papilas pálidas? Bueno, en realidad, cuando uno tiene una palidez en ambos nervios ópticos, no va a tener un defecto pupilar aferente relativo. Justamente como dice el nombre, si uno tiene una patología en los dos, no va a tener un defecto relativo porque es relativo de uno con respecto al otro, porque los dos están igualmente afectados. Cuando uno tiene un ION en los dos nervios ópticos, lo que va a notar es que los reflejos pupilares, el reflejo directo, cuando uno ilumina la pupila, va a ser un reflejo mucho más lento. Ahora, no va a tener defecto relativo porque los dos nervios ópticos están igual de afectados y por lo tanto esa alteración no lo van a encontrar. Pero ante un caso con fotofobia extrema y atrofia de papila, tenía estudios autoinmunes. Estos son estudios que ella traía porque ella había venido por unas semanas a Argentina. Le habían pedido todo tipo de antígeno, todo tipo de anticuerpos autoinmunes, todo daba de normal, y estos son los campos visuales que traía el paciente. Entonces, como vemos, tenemos acá, esta es la diferencia entre un campo visual computarizado que toma solamente 30 grados, y lo que pedimos en estos casos, queremos ver la periferia, no solamente los 30 grados centrales, como suelen pedir los campos visuales computarizados. Entonces, lo que pedimos en este caso es el OCT, que estaba, ahí vemos una alteración, tenía una resonancia magnética que era totalmente normal, un potencial visual evocado que nos hablaba de neuropatía óptica bilateral, porque obviamente tenía una atrofia parcial de papila, con lo cual nos daba una alteración en la transmisión, y le pidieron también un electroretinado, pero acá lo que hay que pedir es un campo visual Goldman, porque el campo visual Goldman toma 60 grados y no 30 grados, entonces nos podemos perder de efectos periféricos, que si tenemos solo un campo visual computarizado, al tomar los 30 grados nos podemos perder. Y en el campo visual Goldman lo que vimos son estos escotomas anulares. Cuando uno ve un escotoma anular, es algo ya no propio del nervio óptico, sino de patología de retina. Entonces, al ver estos escotomas anulares en un ojo y paracentrales en el ojo izquierdo, con también escotomas anulares alterados, lo que tenemos que pedir es anticuerpos contra la retina, anticuerpos anti células de la retina, porque esto corresponde a una retinopatía autoinmune. La retinopatía autoinmune produce una pérdida progresiva, indolora de la visión,
típicamente ocurre después de la quinta o sexta década de la vida, tiene una fotofobia intensa. Cuando ustedes tengan un paciente que se queja de una fotofobia extrema, piensen en retina y no tanto en nervio óptico. Por supuesto que la visión de colores está alterada porque afecta también conos y bastones, aunque sin embargo afecta más los bastones que los conos, pero cuando tengan ustedes, por eso es tan importante en neurooftalmología el interrogatorio. Cuando el paciente se queja mucho de fotofobia, piensen en retina. Y la retinopatía autoinmune es uno de estos elementos a tener en cuenta. Suele presentarse con un fondo de ojo normal, tiene atrofia de papila, porque claro, después de muchos años suele llevar a una atrofia pero moderada, no una atrofia grave de papila, y se asocia también a enfermedad autoinmune. La retinopatía autoinmune se asocia a esto. Entonces, puede ser el cáncer associated retinopathy, melanoma associated retinopathy o el non-paraneoplastic autoimmune retinopathy. Y esto hay que pedir anticuerpos. Cuando uno sospecha que un paciente tiene una retinopatía autoinmune, hay que pedir dos cosas. Primero, electroretinograma y segundo, anticuerpos antienolasa, que son los que habitualmente hay un laboratorio en Córdoba que lo están haciendo, y anticuerpos antirrecoverina. Suelen tratar, hay distintos fenotipos, pero típicamente se da, aparte de la fotofobia extrema que tienen los pacientes, tiene una pérdida de visión progresiva, lenta, no es algo agudo. Si esto hubiera sido una neuropatía óptica anterior isquémica por tener 68 años de edad, por ser hipertensa, la paciente hubiera dicho perdí la visión en tal momento, y ella no se quejaba de eso, sino decía vengo perdiendo visión hace varios años. Cuando uno ve que es algo progresivo, que es algo lento, entonces uno tiene que pensar en que puede ser algo autoinmune, aunque también tiene que pensar en que puede ser algo compresivo. Cuando uno tiene un tumor cerebral que va comprimiendo el quiasma o el nervio óptico, tampoco es que pierde la visión de golpe, sino que viene perdiendo la visión progresivamente. Por eso es muy importante el interrogatorio en neurooftalmología y notar bien cómo es la pérdida de visión, si es aguda, si es subaguda, si es crónica a lo largo del tiempo, a lo largo de cuánto tiempo, y por supuesto interrogar a lo largo de si tiene el paciente mejor visión nocturna, mejor visión diurna, si tiene mucha fotofobia, porque eso también nos va a ir orientando, tanto como la visión de colores, la saturación de los colores, eso nos va a orientar a qué tipo de patología hay ya antes de examinar al paciente. Por supuesto que la neuropatía autoinmune es un diagnóstico de exclusión, hay que primero excluir enfermedades tóxicas. ¿Cuáles, por ejemplo? Bueno, la neuropatía tóxica alcohólica. La paciente podría haber tenido una neuropatía tóxica alcohólica como diagnóstico diferencial. Bueno, vamos a diferenciarla porque la neuropatía tóxica alcohólica generalmente no tiene fotofobia extrema, tiene una pérdida sí progresiva, lenta de visión, pero los escotomas no son esos escotomas anulares que tenía la paciente, sino son escotomas centrales o secos centrales y bien simétricos. No vamos a ver hasta tardíamente una atrofia de papila, o sea, cuando uno ve una neuropatía tóxica, por ejemplo tóxica alcohólico-tabáquica, va a haber un nervio óptico con una coloración y una forma totalmente normal inicialmente, con lo cual, y muchas veces la neuropatía tóxica, a veces el paciente nos puede referir que estuvo en contacto con algún tóxico, pero muchas veces el paciente, aunque sea alcohólico y son las bebidas alcohólicas blancas, no nos va a referir sus hábitos, con lo cual se hace más difícil el interrogatorio en estos casos porque suelen negarlo. Entonces lo que nos va a hacer sospechar una neuropatía tóxica es que el campo visual nos muestra un escotoma bien simétrico, seco central en ambos ojos. En esta paciente se veían escotomas anulares, por lo cual ahí ya podemos hacer el diagnóstico diferencial. Y otra de las características de la neuropatía tóxica es que no dan fotofobia extrema como sí da la retinopatía autoinmune. El electroretinograma es muy importante cuando uno sospecha una retinopatía autoinmune porque da una alteración en la onda A y B y es más selectiva en la onda B y se le llama electronegativo a este electroretinograma a diferencia de otro tipo de electroretinogramas abolidos. Entonces más comúnmente se presenta en mujeres, suele ser más joven, no a los 68 años, pero digamos 2/3 de los casos de retinopatía autoinmune son mujeres.
Es una disfunción retinal, por eso clínicamente a veces se presenta como si fuera una distrofia retinal, y los anticuerpos antirrecoverina que hacen reacción cruzada con conos y bastones son los que nos van a dar positivo y nos van a confirmar esto. Sin embargo, pueden haber casos de anticuerpos falsamente positivos, pero cuando uno ve la clínica, por eso sigue siendo tan importante la clínica, donde uno va a ver escotomas anulares, fotofobia extrema y pérdida progresiva de visión y sobre todo de visión de colores, es uno de los diagnósticos diferenciales a tener en cuenta. Y el tratamiento suele ser la inmunosupresión. El pronóstico es pobre, no tiene mejora espontánea, pero hay casos donde con tratamiento con ciclosporina han mejorado y han tenido recuperación visual, o por lo menos no han perdido tanta visión. Vamos a mostrar un caso típico, ya que hablamos de neuropatía óptica isquémica. Es una paciente de 68 años de edad, de sexo masculino. Hace 15 días notó una mancha negra en su ojo izquierdo, le disminuyó la visión, no tenía dolor ni visión doble, y como antecedentes era portador sintomático de inhibidor lúpico. Él decía que estaba tratado con antiagregación plaquetaria, adenoma de próstata, un OCP con que había tenido pífora y había sido tratado con ciclosporina tópica. Pero el paciente nota que realmente le bajó mucho la visión y muy de golpe. Tenía 2 décimos de visión y tenía una visión de colores alterada, aunque no tanto. Fíjense que otra de las diferencias entre neuritis óptica y neuropatía óptica anterior isquémica es que la neuritis óptica afecta severamente los colores. ¿Bien? Si un paciente tiene neuritis óptica, le toman la tabla de Ishihara y va a tener muy mala visión de colores, mientras que una ION no necesariamente está tan alterada. Fíjense que acá tenía 9/11 en las tablas de Ishihara. Sí, como en la neuritis óptica, tenía un defecto pupilar deferente relativo con pupila lenta, y acá sí vamos a ver que se ve un edema de papila. Y como les dije, miren el ojo sano. En el ojo derecho tiene un disco óptico chiquito con una excavación chica. Estos son lo que se llama disc at risk, disco de riesgo. Fíjense, si uno sospecha que puede ser un ION, miren el ojo sano y miren si tiene una excavación pequeña, porque esos son los casos de alto riesgo de neuropatía óptica anterior isquémica. Ven ahí la hemorragia, el edema, que a veces suele ser localizado, otras veces es difuso, como en estos casos, y esto corresponde típicamente, fíjense la alteración que tiene el campo visual, le habían hecho varios estudios y corresponde a una neuropatía óptica anterior isquémica. Uno de los errores que vemos habitualmente es que lo anticoagulan, cuando la neuropatía óptica anterior isquémica no es una fisiopatogenia, no está producida por alteraciones embolígenas o alteraciones en la coagulación, con lo cual no tiene ningún sentido que un paciente que tiene neuropatía óptica anterior isquémica le demos corticoides, porque no es algo inflamatorio, es algo vascular, y tampoco que le demos anticoagulación, porque son pacientes que no es un problema de coagulación, sino es un problema de isquemia que produce este infarto, como lo solemos decir. Vemos acá el mismo paciente 2 meses después cómo se va yendo el edema y queda a nivel localizado un edema inferior, y con el paso del tiempo el escotoma va disminuyendo. Y también acá se hizo un estudio multicéntrico, al igual que la neuritis óptica, pero en la neuropatía óptica isquémica lo que le hicieron es una fenestración de la vaina en algunos pacientes versus control, donde no se les hacía nada a otros pacientes. Un estudio que terminó en la década del 90, 360 pacientes, y lo que se tuvo que suspender antes porque se vio que a los que le hacían una fenestración de la vaina nervio óptico les iba peor que a los que no les hacían nada. Esto es un poco la importancia de los estudios multicéntricos, donde uno ve la evolución natural de la enfermedad y ve que a veces la evolución natural de la enfermedad es mejor que los tratamientos que uno le hace. Entonces, en la neuropatía óptica isquémica lo que hay que hacer es controlar siempre la presión arterial para que no tenga episodios de hipotensión y no vuelvan a hacer un infarto en el otro ojo, que hasta un 40% de pacientes lo pueden hacer. Fíjense el campo visual como está alterado, y finalmente el paciente termina con una atrofia de papila. Vamos a mostrar un último caso de patología de nervio óptico, y
Y esta era una paciente que venía por cuestiones ópticas, probablemente le querían hacer una cirugía refractiva, pero había empezado a notar fluctuaciones en su visión. 27 años, sexo femenino, la habían dilatado y le habían dado más corrección, menos corrección, venía con muchos anteojos y se venía quejando ella de que le fluctuaba mucho la visión y que nadie le pegaba con sus anteojos. Venía con una bolsa llena de anteojos, como antecedentes también hipertensa, tratada con medicación hipotensora, hipertiroidismo, estaba tiroide actualmente, y lo único que refería era cefalea, pero muy intensa. Ese es importante el interrogatorio, como les dije, en neurooftalmología, preguntar cómo es el síntoma, tomarse un tiempo hablando con el paciente, porque nos llamaba la atención, dice que la paciente que realmente casi se va a internar por la intensidad del dolor de cabeza. Entonces, hasta ahora lo que tenemos es una paciente de 57 años de edad con fluctuaciones permanentes en su visión y un dolor de cabeza realmente muy intenso. Le probaron distintas correcciones de óptica, ya venía gastando mucho dinero en distintos tipos de lentes de contacto, distintas correcciones, y la paciente seguía, por ahí veía bien, por ahí veía mal, y ya era miope de los 10 años de edad, estaba usando actualmente -6 y -7, tenía buena tolerancia a los lentes de contacto, pero así todo decía que la visión no era buena y que por momentos le empeoraba, por momentos le mejoraba. Vemos que haciéndole una buena cicloplegia con ciclopentolato 2 o 3 veces, realmente vimos que la refracción era -6 en ambos ojos con un pequeño cilindro. Venía con sus topografías y su bisante. No vemos nada raro en sus topografías, vemos que tiene una córnea, con un astigmatismo regular. Y venía con un bisante para ver si podía ser un bloqueo angular. Otro de los diagnósticos diferenciales acá podía ser, quizás es una paciente que le fluctúa la visión porque tiene bloqueos del ángulo, pero vemos que tiene un bisante donde se ve que el ángulo es bien abierto, con lo cual sería muy raro que esta paciente haga bloqueos angulares, aparte que el nervio óptico tendría que tener algún cambio glaucomatoso y este paciente no lo tenía. Vemos acá la dilatación, le habíamos hecho la refracción realmente y no teníamos problemas. Sin embargo, la paciente decía que le fluctuaba la visión y que nadie le había dado bien el anteojo. Incluso le habían estudiado la glucemia a ver si no era diabética y vemos que no había grandes alteraciones. Y lo otro es que el campo visual era normal, venía con esto. Entonces, resumiendo, paciente que se queja de que nadie le da bien los anteojos, miope de los 10 años de edad, tiene 57 años de edad, con campos visuales normales, con un ángulo normal, sin antecedentes de bloqueo y con una refracción que no entendemos bien por qué es que tiene fluctuaciones, porque realmente la cicloplegia nos daba que tenía una corrección de -6 y vemos el campo visual. Como les dije, es importante hacer un Goldman y ya vemos que esto no es normal y en el ojo izquierdo ya vemos un comienzo de una retracción inferior importante que se está acercando mucho al centro, al eje de la visión, con lo cual acá nos está hablando que tiene que haber algo a nivel de nervio óptico y lo que vemos es que ya viene con una resonancia magnética donde nos muestra que, fíjense el nervio óptico, acá lo que tenía la paciente era, podemos ver un edema de papila, acá no se ve en el cursor, pero en la foto se ve claramente que es un disco óptico miope, más bien como si fuera un disco óptico inverso. Fíjense que tiene una atrofia peripapilar, como si fuera propio de un conus miópico. Y fíjense que tiene un edema de papila, un borramiento del borde, todo a nivel nasal, desde nasal superior, nasal inferior y todo el sector nasal de ese ojo derecho. Y en el ojo izquierdo, mucho más fácil de ver, casi 360 grados, también tiene un edema de papila. Con lo cual, un paciente que tiene fluctuaciones en la visión, de lo que ella se queja, con una cefalea muy intensa y edema de papila bilateral, lo que hay que pensar es que la paciente tiene hipertensión endocraniana. La paciente había aumentado de peso en los últimos años, había tomado vitaminas cuando era más joven y lo que tenía esta paciente era una hipertensión endocraniana idiopática. Entonces la fluctuación de la visión es un signo a veces de edema de papila. La paciente refería que lo que tenía cuando se levantaba era
fluctuaciones, y eso no era que le habían hecho mal los anteojos, sino porque tenía un edema de papila bilateral. Se trató con Diamox, bajó de peso y la paciente mejoró su sintomatología. Esta era otra paciente, también con fluctuaciones, pero en este caso lo que decía era que veía doble, pero de manera intermitente. Había empezado hace 2 meses. Decía que veía doble vertical, o sea que tenía una imagen arriba de la otra, pero no tenía ni cefaleas, ninguna otra alteración. Suponíamos que tenía un estrabismo, pero cuando llegó la paciente le hicimos un cohort test, era normal, no tenía ningún otro antecedente, sana, buena visión, pupilas normales, visión de colores. Y acá entonces el problema era la visión doble, con lo cual dijimos, bueno, capaz no le estamos detectando al cohort test ninguna alteración, vamos a hacer un patch test, le vamos a tapar el ojo, a ver si realmente tiene una foria, y después de 45 minutos del ojo tapado le detectamos alguna foria que ella esté fusionando y que ahora no tenga nada. Le hicimos el cohort test después de un patch test y nos dio totalmente normal. Y ahí vimos que había una leve hiperforia. Ya venía con una imagen, porque la paciente había visto otro oftalmólogo, le habían dicho que tenía un quiste pineal, pero que en principio no era algo relacionado a su visión doble, que eso era, digamos, de hacía mucho tiempo. Y lo que vemos es que en la resonancia vemos algunos signos como el aplanamiento del globo ocular. Fíjense cómo se ve el globo ocular aplanado, como si fuera un ojo hipermétrope, y el nervio óptico. Fíjense el engrosamiento que tiene. Eso es característico del aumento en el espacio del líquido cefalorraquídeo, con lo cual nos está hablando ya, antes de ver nada, que esta paciente tiene también hipertensión endocrinal idiopática. Al verle fondo de ojo, fíjense lo que es el edema de papila terrible que tiene, con lo cual uno, cuando ve una paciente con edema de papila bilateral, lo primero que tiene que pensar es en hipertensión endocraniana, con lo cual se le hizo una punción lumbar. Fíjense el edema de papila que tiene esta paciente, el campo visual, que ya vemos que tenía afección del lado derecho, el Goldman, donde también ya se empiezan a ver escotomas paracentrales. Le hicimos una punción lumbar y lo que nos dio es en 270 centímetros de agua, con lo cual nos está hablando de una hipertensión endocraniana idiopática. Y finalmente conseguimos que baje de peso, porque la paciente había también aumentado de peso, y con acetazolamida conseguimos que la paciente mejore notablemente su edema de papila, y tiempo después la paciente mejoró su situación, mejoró su visión. Y para tener en cuenta entonces que también todo paciente que tenga fluctuaciones en la visión o diplopía acuérdense de mirar bien el fondo de ojo y pedir, cuando hay edema de papila bilateral, entonces pedir punción lumbar aparte de las neuroimágenes. Bueno, creo que por el tiempo ya estamos medio justos, así que lo que vamos a hacer ahora, si quieren ustedes, es una sesión de preguntas. Bueno, excelente, sobre todo los casos atípicos. Excelente la ponencia. Bueno, en realidad lo ideal era mostrar lo típico, pero lo atípico para pensar que no todo es neuritis óptica. Es un poco esa la idea del Ateneo acá, que no todo es neuritis óptica y asociado a esclerosis múltiple, porque hoy en día los pacientes llegan el teléfono, googlean cuando uno dice neuritis óptica y entonces vienen con la pregunta de si esto puede estar asociado a esclerosis múltiple, y bueno, por eso es tan importante definir bien cuándo es neuritis óptica y cuándo no. Excelente. Si nos permitís, Adolfo, los doctores López y Cruz quieren hacer algunas preguntas. Buenos días, doctor. ¿Qué tal? Buenos días. Yo le quería hacer una pregunta sobre papilitis. Nosotros hemos tenido varios casos acá en la institución y quería saber si el tratamiento de inicio es igual comenzar por forma oral o por pulso con dexametasona venoso. Lo que mostró el trial de la neuritis óptica es que cuando uno ve una neuritis óptica, lo primero es pedir imágenes. Si uno piensa que primero dividirlo en típico y atípico, ¿no? Pero si es menor de 50 años de edad, tiene dolor en los movimientos oculares, tiene pérdida de visión de colores y tiene una alteración en las pupilas, entonces uno pide imágenes. Y si la imagen da positiva,
por ejemplo, alguna alteración, digamos, una lesión en sustancia blanca o a veces en el nervio óptico, entonces está justificado hacer tratamiento con corticoides, pero el tratamiento con corticoides debe ser endovenoso. Inicialmente se lo interna generalmente y se pasa con solumedrol 1 gramo, hay sachet de 500 miligramos, 2 de 500 miligramos, a pasar lento, en goteo lento de 1 gramo, 6 horas en general. Y después del tercer día, o sea, repite eso 3 días, recién después del tercer día se da por vía oral durante una semana. Pero uno no empieza directamente con vía oral, sino que directamente va al vía endovenoso. Muy bien, muchas gracias, doctor. Buenas tardes, doctor. ¿Qué tal? Buenas tardes. Quería hacer una pregunta con respecto a las neuritis en los niños post-vaginales, después de vacunación. ¿Cuál es el manejo que hacemos en ellos? Porque puede estar asociado a cuadros agudos de mielitis transversa, por ejemplo, que se pueden observar. Sí, efectivamente, ya la neuritis óptica en chicos cambia completamente el pronóstico a lo que es en adultos, ¿no? Ya no está asociado a esclerosis múltiple como sí suele estar en adultos y bueno, post vacunación lo que pasa es que ahí, uno podría hacer tratamiento con corticoides, ya ahí sí por vía oral, pero muchas veces ahí hay que esperar la evolución natural, ¿no? Post vacunación, si bien no es algo que sea muy habitual, porque pensar que todos los niños del mundo se vacunan, pero ahí sí el tratamiento ya es distinto y se lo encara de manera diferente a un adulto. En un chico quizás a veces sí también hay que hacer tratamiento con corticoides y ahí más que nada es por vía oral. Bien. La doctora Liz Mari de Venezuela te va a hacer una pregunta también. Buenas tardes, doctor. ¿Qué tal, Liz Mari? Gusto en conocerlo. Quería hacerle una pregunta acerca de la evaluación, los estudios para solicitarle a los pacientes. Veo que se manejan más con el Goldman y quería saber qué utilidad o en qué caso se podía solicitar el OCT de papila. El OCT de papila es algo que hoy en día nos ayuda muchísimo. En chicos hay menos experiencia que en adultos y bueno, creo que en muchos centros oftalmológicos tienen OCT, con lo cual el OCT de papila sobre todo es muy útil cuando uno duda entre ahí si es un edema o un pseudoedema. A veces un paciente, la situación, el escenario habitual es paciente que viene con cefaleas y uno le ve las papilas y son papilas raras que uno duda, ¿será edema de papila? ¿No será edema de papila? Bueno, antes que pedir neuroimágenes, ahí es muy útil pedir un OCT de papila. Y ya hay características bien definidas de cuando hay un verdadero edema o de cuando hay un pseudoedema. Incluso en los Drusen de papila se ven muy bien con el OCT, con lo cual yo creo que es muy, muy importante, y es una buena pregunta esto, que hoy en día nos ayuda mucho cuando hay dudas pedir un OCT de papila. Así que en los chicos hay menos estandarización que en adultos, pero ya se está logrando eso, con lo cual también en un chico, los chicos sobre todo, que tienen menos excavación en el nervio óptico y uno se hace más difícil, un chico que le duele la cabeza y que ve nervios ópticos raros, entonces antes que hacer una neuroimagen, que muchas veces hay que dormirlo con anestesia general, es muy útil hacer un OCT de papila. Y ahí van a ver ya el mismo con los colores y el número y la altura y la morfología del nervio óptico les va a decir si es o si no es un edema verdadero. Bueno, Adolfo, por acá no hay más preguntas. Cabe volver a agradecerte por tu tiempo, tu valioso tiempo y la excelente ponencia que nos ha brindado, que hemos aprendido muchísimo con los casos típicos y atípicos que nos has presentado. Bueno, muchas gracias a ustedes, y uno empieza a veces por lo atípico para hacer hincapié en cuándo sale de lo normal y cuándo uno tiene que pensar en otros algoritmos. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias, Adolfo. Te mandamos un fuerte abrazo. Muchas gracias por esta ponencia. Bueno, muchas gracias, Luis. Un abrazo.